¿Qué tal, familia? ¿Qué tal su semana? Bien, más o menos. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Isaías, así que les voy a pedir por favor a todos que abran sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 20. Recuerden que el libro de Isaías lo encontramos en el Antiguo Testamento. Si abres su Biblia por la mitad, vas a encontrar el libro de Salmos. Unos cuantos libros más adelante, ahí está el libro de Isaías. Más o menos son 3, ¿no? Un poquito más. 3, 4 libros más adelante está el libro de Isaías. Isaías capítulo 20. Es un capítulo bastante corto, chiquitito, ¿no? Tiene 6 versículos nada más. Así que vamos a leerlo. Primero vamos a hacer una oración, luego vamos a leerlo todo el pasaje y luego vamos a ir dejando que el Señor nos enseñe lo que tiene para nosotros, ¿no? Siempre es importante recordar que lo bonito de estudiar la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo, no solamente es que podemos, digamos, entrar en el contexto o mejor en el contexto de lo que se está hablando, sino que para la persona que enseña es un alivio, ¿no? Porque toca lo que toca, ¿no? O sea, no hay que como que, pucha, yo vine y Pedro sabía o que Brian sabía que algo que yo tenía, ¿no? Sino que es algo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Eso es bonito. A veces si las enseñanzas fueran temáticas, se diría, no, pero ¿por qué ha dicho eso? Ah, porque pasó lo que pasó en la semana o la semana pasada o tiene algo contra mí o ha visto algo en mí, cosas así, ¿no? Pero lo bonito es eso, que lo que toca en el pasaje, eso es lo que el Señor tiene para nosotros y de verdad que eso es un alivio. Eso es un alivio porque nos da libertad a las personas que podemos enseñar, de poder decir las cosas que el Señor tiene para nosotros. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor, venimos hoy delante de ti, venimos para pedirte, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Nosotros deseamos entender lo que tienes para nosotros, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra, Señor, nos da vida, nos da dirección y nos alienta. Tu palabra que fue escrita hace mucho tiempo, Señor, sirve, es útil, está vigente, Señor, el día de hoy, tanto tiempo después, porque viene de tu corazón, de tu mente, Señor, y tú eres un Dios vivo, infinito, eterno. Y nosotros, Señor, queremos hoy día conocerte un poco más, no necesariamente llenarnos de datos, sino principalmente, Señor, poder tener algo en nuestro corazón, Señor. Irnos con algo en nuestro corazón, alguna promesa, o de repente ajustar algunas cosas en nuestra vida, o modificar la perspectiva que podemos estar teniendo, Señor. Tú sabes cómo hemos venido hoy día, Señor, cada uno de nosotros, sabes cómo nos ha ido en la semana, y a cada uno de nosotros, Señor, lo que estamos necesitando, Señor. Así que te pedimos, Padre, que puedas hablarnos, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, el día de hoy, que Él sea el Maestro, Señor Jesús. Dirige tú mis palabras, Señor, mi mente, mis pensamientos, gobierna tú sobre ellos, Señor, y enséñanos, Señor, lo que tienes para nosotros hoy día. Amén. Muy bien, ya estamos todos en Isaías capítulo 20. Vamos a leer los 6 versículos del capítulo. Dice así: en el mismo año en que Sargón, rey de Asiria, envió al comandante de su ejército para que atacara a Asdod, y éste la conquistó, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y dijo: anda, quítate el cilicio que llevas puesto y descálzate los pies. Isaías lo hizo así y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años, como señal y pronóstico contra Egipto y Etiopía,
así también para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas descubiertas a los cautivos y deportados de Egipto y Etiopía, lo mismo a jóvenes que a ancianos, y se turbarán de haber puesto su esperanza en Etiopía y de haber creído que Egipto era su gloria. Cuando llegue ese día dirán los habitantes de esta costa, vaya esperanza la nuestra, de la que esperábamos ayuda para librarnos del poder del rey de Asiria. ¿Cómo podremos escapar? Recuerden que el libro de Isaías, así como los demás profetas, tienen un contexto histórico, ¿no? Tienen una etapa de la historia del pueblo de Israel en la cual fue escrita. Y este pasaje, vamos a decirlo así, engrana con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, 19. Más o menos en esos capítulos es que está desarrollándose este capítulo de Isaías. ¿Quién es el rey de Israel durante este tiempo? Es el rey Ezequías. Acá en la profecía se menciona primero a Sargón, rey de Asiria. Se menciona también en los versículos 1 y 2 a un comandante de su ejército, ¿no? En los que tienen libros de la Reina Valera del 60, dice el Tarzán, no, el Tartán dice, ¿no? El Tartán, no es el Tarzán, es el Tartán. Pero el Tartán significa el comandante, el general, uno de rango alto del ejército asirio, ¿no? Y obviamente está Isaías como profeta del Señor, y los versículos 1 y 2 nos van a dar el contexto, el momento en el cual se da esta profecía. Y si nosotros podemos leer el versículo 1, dice, en el mismo año en que Sargón, rey de Asiria, envió al comandante de su ejército para que atacara a Asdod y éste la conquistó, el Señor habló por medio de Isaías a Amós, y ahí va a darle la profecía. Entonces, en el momento en que Asiria ataca a Asdod, Asdod es un pueblo de los filisteos, en ese momento es que se da la profecía hacia Isaías. Es interesante que nosotros podamos ver el nombre de Sargón, y si ustedes tienen un lapicero o algo, anótenlo ahí por favor, porque es la única vez en las escrituras que se menciona a este hombre, a Sargón. La historia universal se ocupa de mencionar a dos Sargones, por así decirlo, Sargón I y Sargón II. Sargón I fue el fundador del imperio acadio, pero mucho tiempo antes, 2000 años antes de Cristo. El Sargón que estamos hablando nosotros en la Biblia es Sargón II, quien reinó sobre el imperio asirio durante los años 721 a 705 a.C., más o menos. Entonces, estamos hablando de Sargón II, ¿cierto? Sargón II. Ahora, ¿por qué es interesante? No solamente porque es la única mención que se hace de este hombre en las Escrituras, sino porque al ser la única mención, los detractores de la Biblia, los que se oponen a la Biblia, los que están buscando siempre algún pretexto para señalar las Escrituras como no válidas, decían que antes, estoy hablando de los años 1800, decían que la Biblia era incorrecta, que se equivocaba, porque no había evidencia histórica o arqueológica con respecto a este hombre que mencionaba la Biblia. Y decían, no, la Biblia se ha equivocado, porque no existe ningún Sargón en el linaje asirio. Ningún Sargón, entonces la Biblia está mintiendo, es una mentira, no tiene validez. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ellos habían encontrado un obelisco de piedra, donde en este obelisco estaban todos los emperadores asirios y no estaba Sargón. Y entonces se cogían de eso para atacar a las escrituras, a la palabra de Dios. Pero es lindo porque en el año 1842, en el norte de Irak, exactamente en la ciudad de Khorramshahr, no sé si la estoy pronunciando bien, creo que no, pero así es, Khorramshahr con K, no encontraron un obelisco, sino encontraron una ciudad entera. Era una fortaleza, 3.000 metros cuadrados de un palacio monumental. Y este palacio donde se encontraron era el palacio de Sargón II, ¿no? ¿Y cómo sabían? Porque en los murales de esta fortaleza estaban escritas todas las victorias
de este hombre firmadas por Sargón II. Entonces, engranó lo que decía la historia con lo que decía con lo que dice la Biblia. Y es importante que nosotros recordemos, porque la Biblia siempre es un libro bastante atacado, ¿no? Los detractores de la Biblia siempre se cogen de muchas cosas, pero es muy interesante porque el tiempo o los descubrimientos de la arqueología, de la historia, de la ciencia en sí, siempre respaldan lo que viene diciendo las Escrituras. Hay veces que nosotros, por ejemplo, nos pueden hacer una pregunta y no tenemos la respuesta, pero no hay por qué asustarse, no hay por qué tenerle temor a ese tipo de preguntas cuando vienen a atacar la palabra de Dios. Si tenemos la respuesta, chévere. Si no tenemos la respuesta, simplemente decir, bueno, no tengo la respuesta en ese momento, voy a averiguar. Y cuando tú estudies la Biblia sobre esa pregunta que te están haciendo, te vas a sorprender. El problema de nosotros es que no estudiamos la Biblia. O sea, lo estudiamos acá, pero en nuestras casas no tenemos ese hábito de estudiar la Biblia. Y la Biblia no solamente hay que leerla, sino hay que estudiarla. Si yo, por ejemplo, leyese de Sargón y solamente lo leo, pero no la estudio, no averiguo, nunca hubiera sabido lo que les estoy mencionando. Pero cuando uno estudia, busca datos, busca información, ahora es tan fácil buscar información, solamente pones en Google, pones lo que quieres buscar y está en menos de 30 segundos, tienes información, ¿ok? Y es nuestra responsabilidad personal estudiar la Biblia, para que nadie nos engañe. Nosotros tenemos la bendición, y se lo voy a decir con bastante humildad y sinceridad, tenemos la bendición de que estamos en un lugar donde se enseña la palabra de Dios de manera, vamos a decirlo así, sencilla, honesta, sin tratar de sacar ventaja, pero no en todas las iglesias son así. Hay muchas iglesias que se utiliza la palabra de Dios para manipular a la gente, para sacarle dinero, ¿no? Para gobernar a las personas, para que los líderes de la iglesia ejerzan dominio sobre las personas y sacar ventaja. Pero aún así es la responsabilidad de cada persona, de cada uno de nosotros, estudiar la palabra de Dios. En ese mismo año, estamos hablando en el año 711 antes de Cristo, Dios le habló a Isaías y le da una orden bastante particular. Le dice, quítate el cilicio que llevas puesto y descálzate los pies. El cilicio hace referencia a una ropa burda, una ropa tosca, y se usaba para representar duelo o luto. Cuando la gente se vestía de cilicio, en ese entonces, en ese tiempo, simbolizaban que estaban de duelo, de luto, estaban afligidos, estaban tristes por alguna razón. ¿Y qué es lo que estaba pasando con Isaías? Los asirios habían llegado hacia la tribu del norte y habían conquistado las 10 tribus del norte. Isaías estaba afligido, conmocionado por lo que estaba sucediendo con las tribus del norte. Los asirios los habían llevado cautivos y triste al ver la devastación que se había hecho sobre sus hermanos. Pero Dios le da esta orden a Isaías, le dice, quítate el cilicio, o sea, como diciendo, ya no estés así, quítate la ropa, quédate así en paños menores y quítate los zapatos por un periodo de 3 años. Y antes de explicar por qué la ropa y todo eso, que sí nos llama la atención, ya le vi las caras, pero es importante recordar que a veces vemos que algún hermano puede estar sufriendo a causa de su desobediencia, de su pecado, de haberle fallado al Señor, y nos dolemos y a veces quisiéramos estar con ellos siempre, para que su dolor no sea tan, o su pesar, o las cosas que están atravesando no sean tan difíciles para ellos. Pero debemos entender que Dios está tratando con las personas y Dios, dice la Biblia, a quien ama, disciplina. Y si Dios disciplina a una persona es porque está en el fondo amándola, ¿no? Porque si Dios no amara a sus hijos, los dejaría para que se lastimen y para que el pecado les haga muchísimo daño. Pero en que Dios ama a sus hijos,
Dios tiene que hacer algo con ellos. Así que debemos confiar cuando veamos que Dios está tratando con una persona, debemos confiar en el amor del Señor, que Dios está haciendo una obra de amor en ellos. Ok, entonces, la verdad es que Dios le dice a Isaías que se desnude, dice, quítate lo que llevas puesto. En la Reina Valera me parece que sale como desnúdate, ¿no? Pero en sí es quitarse la ropa, lo que tenía puesto, y quedarse con paños menores, ¿no? Como, no sé si en esa época llevaban una especie de truza, pero obviamente cubriendo las partes íntimas, y quitárselo de encima y quitarse el calzado. Esa era la idea. Y dice la Biblia que Isaías lo hizo así, y anduvo desnudo y anduvo descalzo. Y en el versículo 3 dice, entonces el Señor dijo, así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años, como señal y pronóstico contra Egipto y Etiopía, así también para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas descubiertas a los cautivos y deportados de Egipto y Etiopía, lo mismo a jóvenes que a ancianos. Isaías anduvo en paños menores y descalzo por 3 años. Y durante 3 años la gente se preguntaba, ¿y por qué estás andando así? Porque, o sea, eso es lo ocaso, ¿no? Lo ocaso de Dios, que le diga a su profeta, anda así, poco tolaca, y camina así. Y la gente se preguntaría, oye, pero ¿qué le pasa a Isaías? ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? ¿Por qué está así? Y era un recordatorio para ellos de la profecía que Dios estaba diciendo por medio de él. ¿En qué consistía la profecía? Así como Isaías estaba con las nalgas descubiertas y andando desnudo, así Dios en un futuro iba a coger a todos los hombres, jóvenes y adultos, de los egipcios y de los de Etiopía, y los iba a enviar desnudos y con las nalgas al aire. Así los iba a enviar cautivos por mano de ¿quién? De los asirios. Entonces, cuando el pueblo miraba hacia Isaías, ellos tenían que recordar, así Dios va a hacer con los egipcios y con los de Etiopía. ¿Ok? Y ya vamos a explicar por qué. Al ser Asiria el imperio que sometía y gobernaba a los demás pueblos, los pueblos alrededor tendían a formar alianzas, de tal forma que unidos procurasen ser más poderosos y tratar de no ser gobernados o invadidos por los asirios. Los filisteos, por ejemplo, trataron de hacer eso, pero no pudieron. Los asirios terminaron siendo más poderosos y lograron conquistarlos. Y esa era la idea. La idea es que Israel no podía hacer alianzas con los egipcios ni con los de Etiopía. No podía poner su confianza o su esperanza en ellos. La invasión de Asiria era inminente, de los asirios era inminente, estaban muy cerca de ellos. Pero aún así, el pueblo de Dios no podía poner su esperanza en los egipcios. Y por eso es que Dios manda a su siervo a tomar esa posición simbólica para que el pueblo de Dios, al mirarlo a Isaías, recuerde que si ellos ponían su confianza en los egipcios y en los etíopes iban a caminar desnudos y descalzos como lo estaba haciendo el profeta Isaías. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice, y se turbarán de haber puesto su esperanza en Etiopía y de haber creído que Egipto era su gloria. Y cuando llegue ese día, dirán los habitantes de esta costa, vaya esperanza la nuestra, de la que esperábamos ayuda para librarnos del poder del rey de Asiria. ¿Cómo podremos escapar? Y ahí está lo que les estaba mencionando. Dios les estaba diciendo, si ustedes depositan su esperanza en ellos, en ese día van a decir, si los asirios le hicieron eso, ¿cómo va a ser con nosotros? Si somos más chiquitos, ¿no? Porque Israel, comparado con los egipcios, eran más chiquitos. Entonces, si Asiria
iba a capturarlos a los egipcios, ¿qué cosa no iba a hacer con Israel siendo más pequeños? Y la lección de esta profecía es que ellos debían poner su confianza y su esperanza no en otros pueblos por ser más fuertes, sino que su esperanza y su confianza debían estar puestas en el Señor y solamente en Dios. Y esa es la lección de esta profecía. Nuestra esperanza debe ser Dios y no otra cosa u otra persona. Recordemos esto, que el pueblo de Dios estaba siendo amenazado por los asirios. Ellos habían llegado a estar hasta el pueblo de los filisteos. Yo tengo una fotito, no sé si la puedes poner por favor, Nicole. Ahí está la fotito. Si ustedes pueden mirar en ese mapita, ¿sí ven arriba donde dice Asiria? ¿Pueden ver? Ya, ahí estaban los asirios, obviamente. No. Abajo, más abajito, si se puede ver el puntito donde dice Jerusalén, o ya está muy tranca ya. Está muy tranca, ¿no? Ya luego señala. En esta costa están los pueblos filisteos. Acá. Entonces, miren la cercanía. El pueblo de Asiria había llegado hacia Asdod, que es uno de los pueblos filisteos. Miren la cercanía a la cual se encontraban del pueblo de Dios. Estaban muy cerca, ¿no? Ahora, imagínense tenerlos a esos salvajes, los asirios están cerca, ¿no? Entonces, la tendencia de ellos en su miedo, en ese contexto, era de hacer alianzas y confiar pues en los egipcios, ¿no? Y es un poquito lo que nos puede pasar a nosotros, cuando las cosas están bajo control, todo está bien, fríamente calculado, como se dice, podemos caminar bien con el Señor y creemos que nuestra confianza y nuestra esperanza están puestas en Él, pero de repente las cosas podrían cambiar. De repente un día a otro nadie sabe lo que puede pasar y las cosas pueden cambiar y podemos entrar en una situación difícil y no sabemos lo que va a suceder, no sabemos cómo enfrentar esa situación y podríamos ser tentados en poner nuestra confianza y nuestra esperanza en otra cosa que no sea el Señor, ¿no? Podríamos confiar, por ejemplo, en el dinero que tengo en la billetera. Estoy tranquilo porque, ¿no?, la tarjeta todavía tiene su saldo, ¿no? O estoy tranquilo porque tengo una profesión y sé que voy a conseguir un trabajo pronto. O estoy tranquilo por cualquier otra cosa, porque mi papá, porque mi hermano tiene un cargo en alguna empresa, o porque ellos tienen dinero, cualquier otra cosa. Y entonces pongo mi confianza, mi esperanza en algo que no sea el Señor. Acompáñenme por favor al libro de Salmos, en el capítulo 91. Salmos capítulo 91. Salmos es el libro que está a la mitad de la Biblia. Abran su Biblia por la mitad, ahí está el libro de Salmos, en el capítulo 91. Bueno, si tienen en su celular, ya ahí no hacen eso. Salmos 91, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Qué lindo es eso. Dios ofrece abrigo, sombra para aquellos que acuden a refugiarse en Él. Los problemas y las circunstancias difíciles van a llegar. Y en medio de ellos podemos encontrar en Dios seguridad y protección. Qué alivio tienen aquellas personas que aprenden a encontrar seguridad y protección en los brazos del Señor. El salmista apostó por confiar en el Señor, apostó por poner su confianza en el Señor, y él terminó diciendo: tú eres mi esperanza, eres como un castillo, como una fortaleza. Eso es el Señor, en eso se convierte el Señor cuando yo deposito mi confianza en Él. Tienes un problema, tienes una situación difícil, tenemos situaciones difíciles, vamos a enfrentar situaciones difíciles, sí, por supuesto que sí, pero el Señor, cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en Él, el Señor
no es no es como como un puestito de guachimán donde te puedes esconder. ¿Has visto los puestitos donde se esconden los guachimanes en las calles? Que es de maderita, ¿sí? No, no es eso. Es un castillo, es una fortaleza. O sea, cuando tenemos miedo, necesitamos un lugar así donde yo pueda entrar y diga, aquí nadie me ataca. Aquí estoy tranquilo. Aquí estoy seguro. Aquí nadie me va a hacer daño. Y eso es el Señor. Cuando tú depositas tu confianza en Él, cuando tú pones tu esperanza, el Señor responde de tal manera que tú vas a poder decir, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Este Salmos es bien bonito y quiero ir al versículo 14. Si pueden leerlo en sus casas, sería bonito. Les va a ayudar un montón si están pasando por un momento difícil. Dice en el versículo 14, yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo le pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Y este salmo es particular porque en los últimos versículos Dios está hablando. Ya no habla el salmista, ahora habla Dios. Y Dios promete, dice, yo pondré a salvo a los que me aman. Yo enalteceré a los que conocen mi nombre. Aquel que me invoque, yo le voy a responder. Estaré con él en medio de la angustia. Eso es increíble, porque Dios no mira de lejos, Dios viene contigo. Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque Dios camina con nosotros en medio de esa circunstancia difícil. Eso es lindo. Para los hijos de Dios ese es un regalo, que Dios mismo se hace tangible cuando nosotros pasamos por alguna circunstancia difícil. Los cristianos hemos depositado nuestra esperanza en Dios porque reconocemos que Él nunca falla, que Dios nunca se equivoca, porque hemos entendido que Dios nos ama y que por la fe en su Hijo Jesucristo todas sus promesas son para nosotros. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice así, si gustan lo pueden anotar. Es un versículo que está dirigido a Ezequías. ¿Recuerdan quién era Ezequías? ¿Quién era Ezequías? Muy bien, era el rey en el cual estaba reinando durante el tiempo que estamos viendo Isaías 20. Dice así, tú confías en Egipto, que no es más que un roto bastón de caña. Si te apoyas en ese bastón, acabarás con la mano atravesada. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Qué alucinante es eso, de verdad, qué alucinante. O sea, Faraón en ese tiempo, la Biblia dice que es como un bastón roto, que si tú te apoyas en él, entonces ese bastón se va a romper y tu mano será atravesada. Eso es lo que se le estaba diciendo a Ezequías. O sea, no te apoyes en Egipto, no te apoyes en Faraón, no te apoyes en eso que tú estás viendo que puede ser, pero no es Dios. No hagas eso, porque a las finales ese bastón se va a quebrar y nos vamos a lastimar, o te vas a lastimar. Y así es con las cosas que nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en otra cosa que no sea el Señor, ¿cómo vamos a terminar o cómo podemos terminar? Lastimados, ¿no? Cuando ponemos nuestra confianza en una persona, cuando ponemos nuestra esperanza en el dinero, en el trabajo, en el jefe, en ese cachuelo, ¿no? O en los hijos, terminamos muchas veces lastimados. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10,
versículos 27 y 28. Dice así, el Evangelio de Juan está en el Nuevo Testamento, es el cuarto libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice, las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿cierto? Eso es hermoso, porque si tú te pones a pensar, ¿dónde estamos? ¿En la mano de quién? Y nadie nos va a quitar de ese lugar. No hay problema, no hay valle de sombra, no hay circunstancia que nos pueda sacar de ahí, de la mano poderosa de nuestro Dios, en quien hemos puesto nuestra confianza. Y nosotros como cristianos, no es que nos apoyamos en Dios, realmente Dios nos lleva en su mano. O sea, Él nos lleva en su mano, eso es hermoso. O sea, yo no estoy viviendo mi vida apoyándome en Dios, sino que Él me carga a mí con todos mis problemas y me lleva a través de mis problemas y mis dificultades en su mano. Yo estoy ahí. Ese problema o esa dificultad no me saca de su mano. Él me tiene ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice el Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Debo meterme ahí, acurrucarme ahí, refugiarme en el Señor. Eso es lo que debemos hacer y no poner nuestra esperanza en otras cosas. Y de eso se trata la profecía. Dios le estaba diciendo a su pueblo, cuidado, no pongas su esperanza en otra cosa que no sea yo. No pongas tu confianza en Egipto, no porque lo ves poderoso vas a poner tu confianza en él. Pero hay otras cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, Isaías, dice la Biblia en el versículo 3, ¿cómo describe el versículo 3 a Isaías? ¿Con qué adjetivo? ¿O con qué palabra? Ahí está en su Biblia, no está. Ahí está, miren en su Biblia, en el versículo 3, ¿cómo lo describe Dios a Isaías? Muy bien, mi siervo, ¿no? Mi siervo, qué lindo que Dios diga eso de nosotros, mi siervo. Y la palabra que se define como siervo es esclavo. Isaías era esclavo de Dios. Y esa es la definición para nosotros. Hemos dejado de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Dios. Si tú eres cristiano, si tú le has entregado tu vida a Cristo, entonces Dios te ha hecho libre del pecado para que seas su siervo. Y tiene que haber una relación directa entre ser siervo de Dios y obedecer a Dios. Miren lo que Dios le ordenó a Isaías. No era fácil, ¿cierto? Desnudarse y caminar por 3 años no era fácil. ¿O es fácil? A ver que Dios te la ponga. ¿No? Está, ¿cierto? No era fácil. No fue fácil para Isaías, pero Isaías obedeció. Y algo que me llama mucho la atención es que Isaías no preguntó, no dijo por qué, para qué, hasta cuándo, ¿no? A veces cuando el Señor nos dice algo, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿pero estás seguro? Le podemos decir inclusive a Dios eso. ¿Estás seguro, Señor, que eso es lo que me estás diciendo? O le decimos, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y para qué? Señor, ¿y hasta cuándo? Y le comenzamos a hacer preguntas. Pero nos olvidamos que si somos siervos, debemos ser obedientes. Esa es la característica de un siervo. El siervo tiene que ser obediente a Dios. No, ¿tendría sentido hablar de obediencia sin servicio? No podríamos decir que somos obedientes al Señor si no estamos sirviendo al Señor. Si no hay servicio, no hay obediencia. Porque Horacio repitió un versículo, ¿cierto? Cristo vino a servir y no para ser servido. Y si no estamos sirviendo al Señor, no estamos siendo obedientes al Señor. Porque Cristo vino a servir y ese ejemplo nos dejó.
Y todo creyente que está conociendo a Dios y obedeciendo a Dios va a querer servirle. No hay servicio sin obediencia. El servicio sin obediencia se le conoce como religión. Si tú sirves al Señor, pero tienes una vida desobediente al Señor, eso es religión, eso es cáscara, eso es externo, esas son formas. Si me pueden acompañar, por favor, al libro de Amós, está en el Antiguo Testamento, un poquito más caleta. Amós, en el capítulo 5. Amós está después del libro de Isaías. Amós capítulo 5, versículo 21 al 25. Vamos a leer. Amós 5, 21 al 25. Es una palabra fuerte de Dios hacia Israel. Dice así: yo aborrezco sus fiestas solemnes, no las soporto, ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan sus ofrendas y holocaustos, no los recibiré, ni miraré los animales engordados que me presenten como ofrendas de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos. No quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. ¿Acaso en los 40 años en el desierto ustedes los israelitas me ofrecieron sacrificios y ofrendas? Al contrario, llevaban en andas el tabernáculo de sus ídolos, Moloc y Kiun, cuya estrella ustedes mismos se hicieron. Si nosotros podemos describir el servicio de los israelitas según estos versículos, vamos a ver que es un servicio completo. Miren las partes que tiene el servicio de los israelitas en estos versículos. Ellos tienen fiestas solemnes, ellos tienen reuniones, ellos tienen ofrendas, holocaustos, animales gorditos, cantos, melodías, música, instrumentos, alabanzas. Aparentemente, si tú te miras de fuera, como hombre, como humano, tú dirías, todo está chévere, están cumpliendo la lista, todo check, 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 todo está bien. Si lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿cómo sería? Bueno, estás sirviendo al Señor, vienes temprano, alistas tu enseñanza o alistas tu instrumento de música o en lo que vayas a servir, todo está ok, tienes todo listo. Pero ¿por qué Dios dice, yo aborrezco todo lo que ustedes presentan? ¿Por qué? Porque lo que ellos presentaban era ofrecido no a Dios, sino a dos ídolos, a Moloc y al otro ídolo, Kiun. Ellos no ofrecían estas cosas a Dios, sino que la ofrecían a sus ídolos, lo hacían para ellos. El problema de ellos no era su servicio, no eran las ofrendas que estaban presentando, el problema era su corazón. Litúrgicamente, ceremonialmente, su servicio tenía todo, pero faltaba un corazón consagrado al Señor. Su corazón estaba lejos de Dios. Los ídolos que Amós describe eran de madera, de yeso, de barro o de metal. Se podían ver, ¿no? El día de hoy, los ídolos que podríamos tener no se ven, están aquí, y eso lo hace más peligroso. Hacer lo correcto para un Dios incorrecto es muy peligroso. Cumplir con un servicio y no hacerlo para Dios, sino para nuestros propios intereses personales, ocultos, Dios no se agrada con eso. Tenemos que examinar nuestro corazón y preguntarte y preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo estoy haciendo? Estoy enseñando, ¿por qué enseño? Estoy barriendo, ¿por qué barro? Estoy jugando a los niños, ¿por qué lo hago? Tienes que preguntarte cuál es el motivo de tu corazón. Vemos que Isaías era un siervo y servía a Dios con obediencia. Y la obediencia es una cuestión de corazón. Obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Esa es la idea.
Isaías era un hombre que vivía consagrado. A mí me gusta mucho, me ha gustado mucho este capítulo al ver el corazón de este hombre. Y quiero terminar con esto. Si ustedes pueden de ese pequeño capítulo sacar las características de un profeta de Dios, era un siervo, era un hombre que obedecía a Dios, sin importar siquiera su reputación delante de los demás, y era un hombre que hablaba el mensaje de Dios. Y es muy importante hacer recordar esto, porque la Biblia dice que conforme nos vayamos acercando al final, muchos hombres se van a levantar diciendo ser profetas y haciendo muchos milagros. Pero este capítulo nos enseña el corazón de un profeta verdadero de Dios, un siervo de Dios, realmente. La característica de un siervo, ¿cuál es? Que sirve. Si no sirve, no es siervo. Y lo otro es que obedece al Señor. Y eso era Isaías, sin importar inclusive su propia reputación. Porque hoy día muchas personas se dicen ser hombres de Dios, pero lo único que hacen es servirse de la gente, aprovecharse de la gente, aprovecharse de la palabra de Dios, aprovecharse de la Escritura para llenarse los bolsillos con dinero. Si tú llegas a una iglesia mañana más adelante, donde ves que la persona que se llame pastor, líder o maestro, lo que hace es servirse de la gente, tienes que analizar bien si es un lugar donde deberías quedarte. No deberías quedarte en un lugar donde los líderes se sirven de la gente, porque el líder debe servir a la gente. Para eso están los líderes, para servir, no para ser servidos. Y mientras, entre comillas, más alta sea el cargo, por así decirlo, debe ser más siervo del Señor, porque hemos sido llamados para eso. Ok, vamos a orar y luego de orar vamos a hacer grupos pequeños para seguir aprendiendo algunas cosas por medio de algunas preguntas que tenemos preparadas en la pantalla. Vamos a ponernos de pie, por favor, para hacer una oración. Señor, tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú sabes, Señor Jesús, cómo estamos delante de ti. Tú sabes, Señor, cómo hemos venido el día de hoy aquí. Muchas veces, Señor Jesús, caemos, Señor Jesús, en fallarte, Señor, en hacer cosas que no te agradan, Padre. Muchas veces aparentemente nuestro servicio, Señor, puede ser bueno delante de los hombres. Podríamos cumplir muchos requisitos para que sea bien visto, Señor, pero la verdad está en nuestro corazón, Señor, más que en la forma o en la grandeza o en el alcance que pueda tener nuestro servicio o el impacto que humanamente pueda tener nuestro servicio, Señor. La verdad la llevamos en el corazón y es donde tú miras, Señor. Cuando tú viniste a este mundo, Señor, muchos hombres eran muy religiosos y realmente tú veías su corazón y veías lo lejos que ellos estaban de ti. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor, si es que ese es nuestro caso. Si es que hemos estado sirviendo, Señor, en desobediencia, sin obedecerte, lejos de ti, haciendo las cosas por cualquier otra motivación que no seas tú. Inclusive hacemos las cosas a veces, Señor, por nuestra propia motivación y planes, por nosotros mismos, Señor. Y eso tampoco es correcto. Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, y ayúdanos, Señor Jesús, a poner siempre nuestra esperanza en ti, Señor.
Si alguno de nosotros está pasando por dificultades o problemas, Señor, tú sabes por qué tenías este mensaje para nosotros, Señor, el día de hoy. Y tú sabes, Señor Jesús, si nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Queremos, Señor, como dice tu palabra, probarte, probar lo bueno que eres, Señor, en un buen sentido. No tentarte, sino experimentarte, Señor. Queremos, Señor, que seas ese refugio, pero no queremos decir lo que el salmista dijo. Queremos experimentarte para que sea algo real y genuino en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de la tribulación no nos sueltas, sino que vienes con nosotros y estamos en tus manos, Señor. Gracias por hacernos acordar nuestra posición en ti. ¿Dónde estamos? Gracias, Señor, porque no tenemos que llevar, Señor, nuestros problemas en la espalda, porque tú te encargas de ellos, Señor. Nosotros simplemente queremos seguir viviendo para ti, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, con todas nuestras ganas, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra el día de hoy. Amén.